Continuamos con nuestro curso, vamos a hablar sobre tablas. En este video de manera rápida vamos a ver cómo crear tablas, cómo duplicarlas, cómo copiar la información, cómo agregar o eliminar columnas. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo dentro de nuestro libro y como nombre le vamos a poner tablas. Perfecto, tenemos tablas. En el ejemplo anterior les mostré cómo crear una tabla con un rango ya existente. Vamos ahora a crear una tabla en blanco cuando no tenemos nada. Para eso, ¿qué hacemos? Podemos ubicarnos en la celda o seleccionar las celdas en las cuales queremos crear la tabla. Es algo libre. Yo me voy a ubicar acá. Voy a presionar la combinación de teclas Control Q o Control T. Me sale la ventana emergente y nos dice en dónde están los datos de la tabla. Simplemente lo que hago para este caso es seleccionar las celdas en las cuales quiero crear mi tabla. Voy a dejar una tabla de este tamaño, 4 columnas por 4 filas. La tabla tiene encabezados, no tiene. Damos clic en aceptar y me creo una tabla en blanco. Si se dan cuenta, él por defecto, como dijimos que no tenía encabezados y no había información, me pone como encabezado o como título columna 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a cambiar los nombres, lo podemos hacer dando doble clic y reemplazamos el texto. Podemos hacerlo presionando la tecla F2, cambiamos el texto. O podemos hacerlo desde nuestra barra de fórmulas, simplemente nos ubicamos, cambiamos el texto. Perfecto. ¿Qué pasa? Aquí nos sobró realmente una columna, solamente necesitábamos 3 columnas en nuestra tabla, esta está sobrando. Podemos eliminarla dando clic derecho sobre el encabezado, vamos a donde dice eliminar y le damos clic en eliminar columnas de la tabla. Perfecto, ya nos quedan solamente las 3 columnas que necesitábamos, que es con las que vamos a trabajar. Vamos ahora a inventarnos código para los productos, producto 21. Y vamos a poner los datos. Vamos a poner en este caso el dato de 3 productos. Perfecto, ¿qué pasa? Ya completamos el final de nuestra tabla. Si se dan cuenta, en la esquina inferior derecha sale este icono. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no podemos poner más datos? No. Si nosotros hacemos el salto a la siguiente línea, ponemos cualquier otro producto, Excel automáticamente va a generar una nueva fila para esta tabla y así a medida que lo sigamos haciendo. Entonces cada vez que nosotros ponemos una nueva fila con datos, cada vez que escribimos algo acá, Excel lo va a tomar como parte de la tabla en la cual estamos. Entonces no se preocupen por tener tablas con espacios en blanco o por tener una tabla hasta cierto límite, ya que nosotros podemos seguir agregando información y Excel automáticamente va generando eso como tablas. ¿Qué pasa? Ahora quiero saber si hay disponibilidad, pero no tengo esa columna en la tabla. Puedo simplemente dar clic derecho a nuestra columna, ir a insertar y seleccionar columnas de la tabla, si las quiero a la izquierda o las quiero a la derecha. Otra forma de hacerlo es dando clic a la derecha del último encabezado, en caso de que yo quiera poner una nueva columna a la derecha de mi tabla, que se va a llamar disponibilidad. Escribo el texto, doy enter y automáticamente Excel detecta que esta columna va a ser parte de la tabla. Perfecto, entonces si nosotros ponemos cualquier dato en la siguiente fila de nuestra tabla o en la siguiente columna de nuestra tabla de límite, Excel va a reconocerlo como una columna adicional o como una fila adicional. Vamos a dejar algunos datos aquí. No olviden siempre que utilicemos cualquier valor numérico, modificar el formato para dejarlo con formato de moneda y listo.
Así es como creamos una tabla desde ceros. Voy ahora a mostrarles cómo crear una tabla y cómo queda en caso de que ustedes no utilicen los encabezados. Vamos a dejar la misma información, código, producto y precio. Vamos a poner 2 productos nada más. Perfecto, entonces voy a insertar la tabla, selecciono cualquier celda de mi rango, doy control Q, él automáticamente me toma las celdas con información y voy a dejar desmarcada la casilla que dice la tabla tiene encabezados. Cuando yo la desmarco y acepto, ¿qué pasa? Él me genera una fila por encima de donde estamos. Excel automáticamente dice no, si usted dijo que no tiene encabezados es porque solamente tiene información básica y necesita que pongamos los títulos en una nueva fila. Él automáticamente me generó una nueva fila arriba, cogió todo, lo desplazó una celda hacia abajo, una fila hacia abajo y me la pone como si hubiéramos creado esto desde ceros. Columna 1, columna 2, columna 3, tomando los títulos que teníamos como si fueran no títulos sino datos normales. Perfecto, entonces quiero que sepan, eso es lo que ocurre cuando ustedes no marcan esa casilla. Pero ¿qué pasa? En este caso realmente esta información no va ahí. Esto no me sirve como información dentro de mi tabla. Voy a renombrar cada una de los encabezados. Y como esta fila me quedó obsoleta, la voy a eliminar. Para eliminar una fila dentro de una tabla, simplemente me ubico en cualquier celda de esa fila. Voy a dar clic derecho. Me voy a la sección que dice eliminar y acá me muestra lo siguiente: eliminar columnas de tabla o eliminar filas de la tabla. La columna está bien, la columna precio está perfecta. Lo que quiero eliminar es la fila. Simplemente doy clic en filas de la tabla y él automáticamente me borró la fila dentro de esa tabla. Si quieren repetir esta parte del video para que vean qué ocurrió, cuando yo trabajo con una tabla en Excel para agregar o eliminar filas, él solamente me modifica las filas que están dentro de la tabla, es decir, solamente en este caso solo cogió estas 3 columnas y solo modifica las filas en esas 3 columnas. Nuestra tabla inicial, la que tenemos aquí al lado izquierdo dentro de la columna D, no se vio afectada. Cuando Excel corrió todo hacia abajo, nuestra tabla inicial se mantuvo en su misma posición. Cuando eliminamos esta fila, nuestra tabla inicial que está al lado izquierdo se mantuvo intacta. Es decir, si yo hago cualquier cambio dentro de esta fila respecto a agregar o eliminar, Excel no va a modificar el dato total de la fila. Eso sería todo en cuanto a tablas, atajos de teclado para crear las tablas, cómo agregar, cómo quitar filas y celdas y columnas y cómo agregar información o más campos a nuestra tabla. En el siguiente video, en la siguiente lección, vamos a hablar sobre filtros en Excel. Estos filtros, cómo se aplican, qué son, para qué sirven, cómo agregar, cómo eliminar, cómo modificar. Pero antes de pasar al siguiente video, a la siguiente lección, vamos a realizar una actividad. Lo primero que debes hacer es crear una nueva hoja. Esta hoja se debe llamar tablas actividad. Vas a renombrarla. Y dentro de tablas actividad vas a crear 3 tablas. Las tablas las puedes agregar en blanco, luego pones la información, las puedes hacer sobre un rango que hayas creado con los datos, con el mouse, con teclado, como lo quieras hacer. Lo importante es que al final me debes entregar 3 tablas dentro de esta hoja. La primera tabla se debe llamar tienda. En esta tabla tienda vamos a tener 3 columnas de datos, las cuales son código, producto y precio. Vas a agregar estas 3 columnas de datos, ese encabezado, y necesito un registro de 15 productos. Es decir, vas a poner 15 productos dentro de la tabla.
con estos campos. La segunda tabla se va a llamar asistencia. En asistencia vamos a pedir 4 datos. ¿Cuáles son? El código del estudiante, su nombre y apellido, la fecha y una en la que sepamos si asistió. Código inventado, nombres y apellidos, fecha en formato fecha corta o fecha larga, como lo quieran utilizar. Y en asistió vamos a poner sí o no para este control de asistencia. En esta tabla vamos a registrar 20 estudiantes. Perfecto, entonces necesitamos 20 filas dentro de la tabla de asistencia. Por último, vamos a realizar una tercera tabla de forma libre. Van a hacerla sobre cualquier tema que a ustedes les interese y les guste. Puede ser una base de datos de películas recomendadas, puede ser el inventario de una papelería, puede ser el inventario de una carnicería, puede ser un registro de ventas, lo que quieran hacer. La condición es que esa tabla, primero, debe tener un nombre, segundo, debe tener 3 columnas con información, 3 columnas con datos, y cuarto, debe tener 15 registros de lo que ustedes quieran. Esta es la actividad. Van a guardar el archivo después de que creen las 3 tablas y van a dejarlo dentro de su carpeta curso de Excel. Nos vemos en un próximo video para continuar aprendiendo Excel con Ingenio Alarcón.